Consagrado al dios Apolo, el oráculo de Delfos ha sido el santuario que más influencia ejerció en el mundo antiguo, cambiando en muchas ocasiones el devenir de la historia. En su recinto sagrado se edificaron magníficas obras monumentales que albergaban en su interior los tesoros que reyes y ciudades dedicaban a Apolo. La mayor de dichas obras fue el espléndido templo levantado en honor a este dios, donde la Pitia emanaba sus profecías. En este encuentro veremos la historia antigua y contemporánea del oráculo, así como los secretos arquitectónicos del gran templo de Apolo. El templo de Apolo en Delfos. El santuario de Delfos se halla ubicado a casi 700 metros sobre el nivel del mar, en la ladera sur del monte Parnaso y bajo los imponentes picos de las rocas Fedríades, de donde aún manan varias fuentes de agua. Por debajo de sus múltiples terrazas se abre el valle del río Plisto, que separa el santuario del monte Sirfis. El sitio está emplazado en la convergencia de dos fallas geológicas, conocidas como Falla de Delfos y Falla de Kerna, cuyo punto de coincidencia se encuentra justo por debajo del templo de Apolo y de la cámara donde la Pitia pronunciaba sus oráculos, lo que explica los muchos seísmos que azotaron el santuario durante su larga historia. Delfos estuvo poblado desde el Neolítico, pero no hay evidencia de que el asentamiento adquiriese naturaleza sagrada hasta época micénica, en torno al 1400 antes de la era común, cuando se construyó un mégaron en el lugar donde luego se alzaría el templo de Apolo. El sitio, no obstante, fue abandonado en el siglo XI, coincidiendo con el colapso de la cultura micénica. Habría que esperar más de 200 años para que el santuario volviese a ser ocupado, a mediados del siglo IX. Los nuevos pobladores respetaron su antigua sacralidad y pronto erigieron en el sitio altares consagrados a varias divinidades. Fue durante esta época que tomaron forma los mitos fundacionales del oráculo, otorgándole no solo gran importancia como centro del mundo conocido, sino un vínculo inquebrantable con el dios Apolo. Según la mitología, Apolo vagó por el mundo en busca de un paraje donde fundar su oráculo, hasta que llegó a Delfos. El santuario, sin embargo, ya se encontraba ocupado por los antiguos oráculos de Gea y Temis, y por un recinto consagrado a Poseidón. Apolo tuvo que matar a la gran serpiente Pitón que custodiaba el lugar para poder hacerse con él, pero, en un arrebato de arrogancia, el dios ultrajó los restos del dragón, dejando que su cuerpo se pudriera bajo el sol. Por este motivo, Apolo tuvo que purificarse e instauró los Juegos Píticos para honrar la memoria de Pitón. La leyenda cuenta que Apolo se hizo construir un templo en forma de choza, con ramas de laurel traídas del valle del Tempe, y que nombró como primera sacerdotisa a una mujer llamada Femónoe, a la que se conoció como Pitia o Pitonisa. Este primer templo se vino abajo, y el dios mandó que le erigieran un segundo edificio hecho con plumas de ave y cera de abeja. Pero un incendio lo destruyó y encomendó entonces a Hefesto que le levantara uno de bronce adornado con sirenas cantoras. Años más tarde, un terremoto sepultó este tercer edificio. Un cuarto y último templo, esta vez de piedra y construido por los hermanos Trofonio y Agamedes, fue erigido sobre una grieta en la roca de la que emanaban los supuestos vapores sulfurosos con los que la sacerdotisa conseguía entrar en estado de trance. Fue esta construcción la que sobrevivió hasta época histórica.
Pero, estrictamente hablando, el culto de Apolo en Delfos está atestiguado al menos desde mediados del siglo VIII antes de la era común, cuando se estableció un colegio sacerdotal encargado no solo de la administración del santuario, sino del cuidado de la Pitia. El santuario se volvió panhelénico enseguida, recibiendo a miles de peregrinos que se acercaban para someter sus consultas e inquietudes al oráculo. Y en el siglo VII se llevó a cabo un largo proceso de monumentalización, erigiéndose algunos templos como el de Atenea y expandiéndose el templo principal de Apolo, emplazado en el punto más elevado del recinto sagrado y construido en algún momento cerca del 750 antes de la era común. La fama del oráculo creció rápidamente y se hizo habitual que las ciudades enviaran embajadas para consultar con la Pitia importantes decisiones políticas, como la aprobación de iniciar una colonización, la ratificación de leyes e incluso la declaración de guerras. Esta enorme influencia política llevó a que muchos estados desearan hacerse con el control del santuario, amenazando su independencia. De este modo, a principios del siglo VI antes de la era común, la vecina ciudad de Cirra empezó a presionar a Delfos, imponiendo impuestos a los peregrinos que llegaban al recinto. Los delfios pidieron ayuda al resto de la Hélade, y se formó entonces la Liga Anfictiónica, conformada por 12 tribus, con el fin de defender el santuario de Apolo y sitiar la ciudad de Cirra. Este enfrentamiento, que tuvo lugar entre el 595 y el 585 antes de la era común, se conoce como la Primera Guerra Sagrada. La ciudad de Cirra fue arrasada y el oráculo pasó a depender de la Anfictionía, que en 582 institucionalizó los primeros Juegos Píticos. A partir de entonces, los recursos destinados al embellecimiento del santuario aumentaron, así como las ofrendas votivas que diferentes ciudades hacían en honor a Apolo. Destaca entre ellas la enorme esfinge de mármol y de estilo arcaico que los habitantes de Naxos obsequiaron al oráculo en 565 antes de la era común. En el año 548 se desató un terrible incendio en el santuario que destruyó el antiguo templo de Apolo y demás monumentos aledaños. El desastre fue conocido por todo el mundo griego y numerosas ciudades ofrecieron recursos y trabajadores a la Anfictionía para acometer la obra, no solo de reconstrucción, sino de ampliación y modernización del templo. Sin embargo, las ambiciones arquitectónicas fueron muy elevadas y la complejidad del proyecto provocó tanto retraso que la finalización del mismo estuvo en peligro. Fue entonces cuando los Alcmeónidas, una familia que, acusada por una antigua maldición, había sido expulsada de Atenas, se hizo cargo de sufragar el último tramo del templo. Los Alcmeónidas no solo costearon el acabado de la obra y su rica decoración escultórica, sino que, pese a que se habían comprometido a emplear toba, hicieron traer mármol de Paros, el más valioso de la época, para esculpir con él la impresionante fachada principal del edificio. Tanta fue la implicación y generosidad de los Alcmeónidas con el santuario de Delfos, que las malas lenguas decían que influían en los oráculos que la Pitia pronunciaba. Y es que, a decir verdad, por aquellos tiempos el oráculo insistía en liberar a Atenas de los tiranos Hipias e Hiparco, que eran rivales políticos de los Alcmeónidas. Cuando el templo de Apolo estuvo finalmente acabado en el año 506 antes de la era común, se convirtió en el más espectacular complejo religioso del mundo helénico. No sería superado por ningún otro monumento hasta que los atenienses erigieran en su acrópolis el imponente Partenón. El gran templo de Apolo, construido en la terraza superior del santuario, estaba orientado de este a oeste y era de orden dórico, períptero y hexástilo. Como la mayoría de los templos griegos, estaba formado por un peristilo o galería columnada, un vestíbulo llamado pronaos, la cámara principal conocida como cela o naos y por último una cámara trasera llamada opistodomos.
El peristilo que rodeaba el edificio era una galería de 38 columnas dóricas de toba, concretamente 6 pilares en cada fachada y 15 en cada lado largo. Dichas columnas no tenían basa y se apoyaban directamente sobre el estilóbato. Todo el complejo medía aproximadamente 21 metros por 58 metros y descansaba sobre un estereóbato o plataforma escalonada de 3 peldaños. Contaba asimismo con una amplia rampa frontal de piedra que le confería un acceso monumental. El pronaos era una sala abierta que precedía a la nave principal y se cerraba solo con una verja de metal. Allí había una estatua de Homero y una gran crátera de plata que, según la tradición, el propio poeta había donado al oráculo. También había inscripciones en las paredes, escritas con letras doradas y atribuidas a diferentes sabios de la antigua Grecia. Destacaban las célebres máximas délficas de «Conócete a ti mismo» y «Nada en exceso», así como una gran letra épsilon cuyo significado ha sido debatido desde la misma antigüedad. Entre las muchas hipótesis que se han planteado, la más plausible es que la épsilon representaba la palabra griega ei, traducida en español como la conjunción sí, ya que todas las consultas que se sometían a la Pitia se realizaban con la misma fórmula. Por ejemplo, nosotros, los atenienses, preguntamos si conseguiremos salvar nuestra ciudad de los medas. Atravesado el pronaos, se ingresaba en la cela, que fue construida con sillares de piedra caliza y con el suelo pavimentado de roca gris. Se sabe que allí había un altar y varias esculturas que representaban a Zeus, Apolo y las Moiras, y también una silla de hierro consagrada al poeta Píndaro. De acuerdo con la creencia popular, al fondo de la cela se hallaba una cámara subterránea, donde la Pitia se internaba para llevar a cabo el ritual de adivinación. Tras masticar hojas de laurel y sentarse en un trípode elevado sobre una grieta en el suelo, aspiraba los vahos sulfurosos que la sumían en un estado psicosomático, permitiéndole oír la voz de Apolo. Pero la verdad es que nada parecido se descubrió en los cimientos del templo, y mucho menos una falla en la roca de la que emanaran vapores. Al fondo de la cela, en cambio, se hallaba una cámara llamada Aditon, que descendía apenas unos peldaños del nivel del suelo y donde la Pitia permanecía oculta tras unas cortinas. Allí se encontraba el famoso trípode délfico, así como la estatua principal del dios y un altar donde siempre ardía un fuego. El Aditon albergaba también una piedra sagrada conocida como ónfalo, colocada sobre un pedestal. Según la mitología, el ónfalo era la roca con la que Rea había engañado a Cronos para salvar a su hijo Zeus y que éste, para marcar el centro del mundo, había colocado en Delfos. La piedra estaba envuelta en una red de bandas de lana, cuyos nudos estaban adornados con piedras preciosas y cabezas de gorgonas. El ónfalo original se ha perdido, pero se conservan varias copias hechas de mármol que fueron donaciones de varias ciudades al oráculo. La última sección del templo era el opistodomos, que consistía en una sala trasera donde probablemente se atesoraban las ofrendas más importantes del santuario. Al parecer, no tenía conexión con la cela y solo se podía acceder a ella por la fachada occidental del edificio. Veamos ahora la decoración del templo. El friso nunca llegó a estar ornamentado con relieves esculpidos, pero a lo largo de diferentes periodos se colgaron en él distintos elementos decorativos. Por ejemplo, tras la batalla de Maratón del 490, los atenienses colocaron en las metopas una serie de escudos dorados que habían obtenido como botín del campamento persa. Sin embargo, poco después, los tebanos los interpretaron como objetos ofensivos y los escudos fueron retirados. Los frontones, en cambio, fueron la decoración más llamativa y espectacular del templo de Apolo. Ambos grupos escultóricos fueron obra de un artista ateniense llamado Antenor, que los terminó en el 510 antes de la era común. El frontón oriental sobre la entrada principal estaba hecho completamente de mármol y representaba la llegada de Apolo a Delfos en un carro tirado por 4 caballos. A ambos lados del dios se hallaban sendos grupos de figuras, 3 mujeres a la izquierda y 3 hombres a la derecha.
Todas las esculturas, salvo uno de los hombres, fueron dispuestas para que miraran de frente. El grupo escultórico finalizaba en los extremos con animales peleando. A la izquierda, un león con un toro y a derecha, otro león con un ciervo. La escena inspiraba una extraña tranquilidad que contrastaba con el mito de la usurpación del oráculo por parte de Apolo y la muerte de la serpiente Pitón. Se ha especulado que los albiónidas, que eligieron personalmente al escultor, prefirieron plasmar una imagen amable del dios y no el recuerdo de un episodio traumático que requirió de una purificación. El otro frontón, el que se hallaba sobre la fachada occidental, era de piedra caliza y representaba una escena de la gigantomaquia. Gracias a una de las tragedias de Eurípides, sabemos cómo estaba formado este grupo decorativo y qué personajes fueron esculpidos en él. De este modo, se pudo recrear una escena en la que los dioses Zeus, Atenea y Dioniso, auxiliados por Heracles y Iolao, daban muerte a unos gigantes rendidos y arrodillados. Cabe destacar que ambos frontones estaban policromados, realzados probablemente sobre fondo rojo o azul. Por último, la techumbre estaba formada por una enorme estructura de madera y consistía en un tejado a dos aguas, decorado por esfinges aladas en sus cuatro esquinas y por una escultura de 1,13 metros de altura, que representaba a la diosa Nice, ubicada en el vértice central de la cubierta. Este tipo de escultura, conocida como acrotera, estuvo pintada de vivos colores. Todo el conjunto del templo se asentaba sobre una gran terraza artificial de unos 90 metros de extensión, creada ex profeso para sostener el edificio. El muro de contención que soporta y sostiene esta terraza se lo conoce como muro poligonal, por la peculiar forma de sus bloques de piedra que, al no ser cuadrados, encajan entre ellos de forma más segura, fortaleciendo la cimentación del templo y demás construcciones de la terraza principal. Aún son visibles las inscripciones que solían hacerse en este muro, la mayoría relacionada con manumisiones de esclavos o privilegios otorgados por la anfictionía. Frente al templo se alzaba un gran altar destinado a los sacrificios, así como una estatua colosal de Apolo y varios elementos decorativos, como esculturas de mármol o bronce y columnas votivas. Los arquitectos del templo, cuyos nombres desconocemos, supieron aprovechar la existencia de los manantiales que había en el santuario para proveer de agua la terraza principal. Destaca el caso de la fuente Casótide, cuyas aguas fueron canalizadas mediante la construcción de dos conductos. Uno de esos canales llevaba agua a una fuente esculpida en el lado sur del edificio y consagrada a las musas, mientras que el otro sirvió para hacer circular el agua por el interior del propio templo, tal vez para facilitar los rituales de purificación de la Pitia. La monumentalización del santuario de Delfos no se detuvo con la construcción del gran templo de Apolo. Entrado el siglo V, muchas ciudades empezaron a construir junto a la vía sacra pequeños edificios con forma de templete llamados tesoros, destinados a albergar las ofrendas más suntuosas que tanto ciudadanos particulares como comunidades enteras donaban en honor al dios. Así, por ejemplo, Atenas mandó construir el tesoro de los atenienses en 485 antes de la era común, con parte del botín arrebatado a los persas tras la proeza de Maratón. Y algunos años antes, en 525, los habitantes de la isla de Sifnos habían erigido el más espectacular de estos edificios, haciendo alarde de su riqueza. Otros tesoros eran el de Sición y el de Cirene, construidos cerca del 500 antes de la era común, o el célebre tesoro de los corintios, el más antiguo, levantado por órdenes del tirano Cípselo en el siglo VII y remodelado en el siglo V. Había, además, otros edificios distribuidos por el recinto sagrado, como el Buleuterion, donde se reunía la anfictionía de Delfos, o el Lesque de los Nitios, construido como un salón de banquetes en cuyas paredes se exhibían las pinturas de Polignoto de Tasos.
Durante la invasión persa del 480 antes de la Era Común, el oráculo cumplió un papel fundamental en la toma de decisiones de las ciudades griegas, a pesar de que muchos estados acusaron a los sacerdotes del santuario de ser partidarios de los medas. En 479, cuando los persas fueron expulsados, las ciudades coaligadas que vencieron en la batalla de Platea enviaron al santuario una maravillosa ofrenda que fue colocada justo enfrente del templo de Apolo. Se trataba de una columna de serpientes de bronce que se alzaba a más de 9 metros de altura, en cuya cima se colocó un trípode de oro que representaba la 10ª parte del botín obtenido de los persas. Otra célebre ofrenda fue la escultura del auriga de Delfos, donada por el tirano Policelo de Gela en recuerdo de su victoria en la carrera de carros durante los Juegos Píticos del 474 antes de la Era Común. Algunos años después, el santuario fue cercado por un muro perimetral conocido como períbola, de modo que el recinto estuviese separado del resto de la ciudad, que gracias a la popularidad del oráculo no paraba de crecer. A mediados del siglo V antes de la Era Común, con la amenaza persa al fin eliminada, la unidad de los griegos se resquebrajó y la anfictionía tuvo problemas para mantener el control del santuario. Sobre todo porque Atenas y Esparta empezaron a disputarse no solo la hegemonía de la Hélade, sino la influencia sobre el propio oráculo. En 449, los espartanos concedieron la total independencia de Delfos de la Fócida, con el fin de ganarse la simpatía del oráculo. Atenas, no obstante, intervino con prontitud, y el ejército, dirigido por Pericles, invadió Delfos y expulsó a los lacedemonios para devolver a los focios sus antiguos derechos sobre el santuario. A este segundo enfrentamiento se lo conoció como Segunda Guerra Sagrada. A principios del siglo IV antes de la Era Común, se construyó junto al templo de Apolo un teatro de piedra en el sitio donde ya existía un antiguo sitio de representaciones, utilizado para competencias musicales. Y algunos años después, se edificó un inmenso gimnasio entre el santuario y la Marmaria, lo que da fe de la riqueza que ostentaba Delfos en aquellos tiempos. En 373, sin embargo, tuvo lugar un fuerte terremoto que destruyó numerosos monumentos y esculturas. El templo de Apolo, de hecho, quedó seriamente dañado. El techo se desplomó y ambos frontones se partieron en varios pedazos. Después de la conmoción, la anfictionía llevó adelante el proyecto de reconstrucción, pero el mismo se demoró casi 50 años, no tanto por el elevado costo que supuso volver a erigir el edificio, sino por el estallido de la Tercera Guerra Sagrada, en 356 antes de la Era Común. Resulta que los focios cultivaron tierras pertenecientes al oráculo de Delfos, y en consecuencia la anfictionía les impuso una multa exagerada. Aquellos se negaron a pagar y, comandados por su líder, Filomelo, usurparon el santuario y robaron sus tesoros, con los que pudieron costear un ejército de mercenarios. La anfictionía, encabezada entonces por Tebas, le declaró la guerra a la Fócida. El conflicto se extendió durante 10 largos años, hasta que finalmente la decisiva intervención de Filipo II de Macedonia puso fin a las enemistades. La paz, no obstante, duró poco, y en 339 estalló una nueva guerra sagrada, la cuarta y última. La anfictionía acusó a la vecina ciudad de Anfisa de usurpar las tierras de Delfos, y pidió a Filipo que volviese a intervenir. El rey de Macedonia, que ya tenía planeado una invasión a Grecia, aprovechó la invitación para avanzar con sus falanges sobre Fócida y luego Beocia, desencadenando el conflicto en la batalla de Queronea un año después. Los focios, por su parte, fueron obligados a pagar una multa aún mayor, y el dinero obtenido se empleó para la reconstrucción del templo, que se terminó de erigir en el año 327 antes de la Era Común, arquitectónicamente similar al anterior, aunque con una decoración diferente. Y es que las viejas esculturas del frontón, como no pudieron ser reparadas, fueron sepultadas ritualmente al norte del templo. En 279, los gálatas invadieron Grecia e intentaron robar los tesoros de Delfos, pero un terremoto tuvo lugar al mismo tiempo, provocando que varias rocas del monte se desprendieran.
El seísmo y la superstición de los invasores bastaron para salvar el oráculo. En 246 se erigió el gran altar de los quiotas frente al templo de Apolo, costeado por los habitantes de la isla de Quíos después de que estos ingresaran a la anfictionía de Delfos. En el marco de las guerras que enfrentaron a romanos y macedonios a fines del siglo III, el santuario estuvo en manos de la Liga Etolia, hasta que ésta perdió todos sus dominios en 189 a manos de Roma. El santuario, ahora bajo control romano, no volvió a gozar de su vieja prosperidad, y para colmo, en el año 86 antes de la era común, el cónsul Lucio Cornelio Sila ordenó saquear sus últimas riquezas. 3 años más tarde, en el 83, una tribu de tracios atacó el recinto y según la tradición, esta fue la primera vez que la llama sagrada que ardía en el Aditon se extinguió. En el año 67 de nuestra era, el emperador Nerón llegó al oráculo para consultar con la Pitia, pero ésta lo recibió de mal modo, acusándolo de matricida. Se cuenta que el emperador se enfureció por el trato y ordenó que, tras cortar las manos y pies a los sacerdotes, los enterraran vivos junto con la Pitia. Luego saqueó todas las esculturas de bronce y clausuró el santuario. El oráculo no sería reinstaurado hasta el año 84 por el emperador Domiciano, tal como lo demuestra una inscripción que dedicó en el santuario. Cerca del año 95, el célebre historiador Plutarco ejerció como sacerdote en Delfos, pero para entonces el santuario había perdido ya toda influencia en el mundo antiguo, siendo consultado en pocas ocasiones y solo por individuos particulares. El comienzo del fin llegó en el siglo IV de nuestra era, cuando los emperadores cristianos empezaron a saquear las obras de arte del santuario para llevarlas a sus capitales, como fue el caso de la columna de las serpientes, que conmemoraba la victoria de los griegos sobre los persas en Platea, y que, tras ser retirada de Delfos, fue reinstalada en el hipódromo de Constantinopla en 324. En el año 380, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como religión oficial del imperio, y finalmente, en 391, decretó la prohibición de toda forma de adivinación, clausurando los oráculos, y 2 años después ordenó el cese de todo certamen deportivo, dando por finalizados también los Juegos Píticos. La esencia del oráculo desapareció y sus monumentos fueron desmantelados para ser reutilizados en la construcción de monasterios y viviendas. Los sucesivos terremotos y desprendimientos del Parnaso terminaron por enterrar lo poco que quedaba del antiguo santuario, sepultándolo en el olvido por 1000 años, hasta que en 1436 un humanista y coleccionista de antigüedades llamado Ciríaco de Ancona localizó las ruinas de Delfos. Pero no sería hasta mediados del siglo XIX, tras la independencia de Grecia del Imperio Otomano, que distintos arqueólogos llegaron para realizar las primeras prospecciones. Las excavaciones, sin embargo, se hicieron imposibles, ya que con el tiempo se había expandido sobre los restos del santuario un poblado llamado Castri. Mas en 1870 tuvo lugar un fuerte terremoto que destruyó gran parte del pueblo, lo que les dio a las autoridades griegas la excusa perfecta para mudar a sus habitantes 1 kilómetro al oeste, al moderno asentamiento de Delfos, y remover las derruidas casas del yacimiento. Comenzó entonces una puja entre la Escuela Americana de Estudios Clásicos y el Collège de France para ganar la concesión para excavar en Delfos, consiguiendo estos últimos el permiso en 1891. La campaña de la escuela francesa en el oráculo se desarrolló entre 1892 y 1903 y estuvo dirigida por el arqueólogo parisino Théophile Moll. Se trató de uno de los trabajos arqueológicos más complejos y de mayor envergadura hasta la fecha, tanto por la cantidad de personas implicadas como por la extensión del yacimiento. La campaña, de hecho, pasó a la historia como la Grande Fouille, la gran excavación. Los trabajos empezaron en la parte baja del recinto, donde daba inicio la vía sacra, sacando a luz las ruinas de los tesoros y numerosas esculturas. Así, por ejemplo, se descubrió la Esfinge de Naxos en 1893.
las esculturas de Cleobis y Bitón en 1894 y el Auriga de Delfos en 1896. Pronto surgió la necesidad de crear un edificio para albergar y estudiar las obras que se iban descubriendo, por lo que en 1903 se fundó el Museo Arqueológico de Delfos, a pocos metros del yacimiento. Una vez acabados los trabajos de excavación, Homol conmemoró su labor reconstruyendo el tesoro de los atenienses entre 1903 y 1906, labor financiada por la propia ciudad de Atenas. En los años sucesivos, numerosos arqueólogos de la Escuela Francesa de Atenas regresaron a Delfos para realizar nuevas excavaciones y estudios, y en 1938 se levantaron 6 columnas del templo de Apolo y 3 del Tholos de Atenea en la Marmaria. Los trabajos arqueológicos se interrumpieron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata Guerra Civil griega, y muchos objetos del Museo de Delfos fueron enterrados nuevamente para preservarlos, volviendo a ser desenterrados en 1952. En 1956, con la llegada de la energía eléctrica a Delfos, el yacimiento experimentó un gran incremento turístico que motivó la expansión y modernización del Museo Arqueológico en 1961. En 1987, el Templo de Apolo y todo el recinto de Delfos fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y es, en la actualidad, uno de los yacimientos arqueológicos más visitados de Grecia. En 2015 se realizó una copia de bronce de la columna de las serpientes para ser instalada en el yacimiento, ante la negativa del gobierno turco de restituir la original. Dicha copia está basada en un molde de yeso creado en la década de 1980 por el arqueólogo Petros Temelis. Las imponentes vistas que brinda el santuario, el aura de misticismo que aún desprenden sus ruinas y el enorme peso que tuvo en la historia han contribuido, y sin duda lo seguirán haciendo, para que el recuerdo del oráculo de Delfos permanezca vivo en nuestras memorias.